tomaba, pero la cuestionaba. Muchas veces las conceptualizaciones sobre la que la política define sus acciones en materia de la población adulta mayor opera, ¿no?, en un nivel de conceptualización o de entender la vejez como un proceso biológico. Entonces, a partir de tal o cual edad que se define para una comunidad, esa persona accede a determinada cobertura y a la vez pierde determinados derechos, por ejemplo, todo el tema de la inserción laboral. O también hay otros componentes más de tipo que podríamos pensar fisiológicos, en donde se operan estructuras de intervenciones estatales a partir de déficit en materia sociosanitaria que la población adulta mayor presenta. El componente que hoy Uruguay, en este desafío que presenta la estructura por edades y también esta doble cara que la vejez nos presenta en Uruguay, tiene que ver con empezar a definir y a tomar en cuenta el concepto social del envejecimiento. Esto quiere decir cuál es el concepto que como comunidad tenemos de las personas viejas, y ahí voy a retomar, está acá el compañero Gesa Estari, con el que venimos trabajando ya desde hace varios años, el concepto de vejez como un concepto de viejo, de vieja apropiado para la definición de la población mayor de 60 o 65 años. Esto porque en realidad el concepto hay que desmistificarlo, hay que tratar de romper esa mirada prejuiciosa y esta carga de estereotipos que hoy planteaba el compañero respecto a cómo pensamos a las personas viejas. Creemos que específicamente en la definición conceptual y en los términos que una política utiliza, ya está de allí definiendo acciones y está definiendo un sujeto de comprensión sobre el cual vamos a intervenir. Por eso es importante rescatar este concepto, darle el valor necesario y empezar a trabajar positivamente en lo que significa el ser viejo o ser vieja en este país y en esta comunidad. Ese es un aspecto esencial porque muchas veces las propias políticas reproducen estereotipos y prejuicios, a veces con un enfoque asistencialista, a veces con un enfoque muy negativo o sostenido específicamente en demandas puntuales o paliativas en relación a la vejez. El enfoque de derechos humanos presenta hoy un desafío y es allí donde el Ministerio de Desarrollo Social le parece importante transitar. Muchas veces las personas mayores son tomadas por el concepto de política pública de acuerdo a tres ejes sustanciales. Por un lado, son una prioridad débil en el esfuerzo del desarrollo de la sociedad. A veces se las comprende que no son capaces de contribuir a este desarrollo social, tampoco pueden beneficiarse del mismo. De esta forma son vistas como meritorias cualquier iniciativa de mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor. Por otro lado, a veces también las personas mayores son vistas como un impedimento para el desarrollo, por su condición de dependencia económica, son percibidas como una fuga ante la escasez de recursos, precisamente por ser portadores de creencias y valores tradicionales, considerados resistentes a los cambios compatibles con la modernización y el crecimiento económico. Como tercer aspecto, las personas mayores a veces también son concebidas por la política pública como un recurso, sí, en el proceso de desarrollo, pero como una fuerza de trabajo de reserva, no tomada en cuenta como primer lugar. De alguna manera, estos tres componentes también han formado parte en la historia de la política pública en Uruguay. Ahora, yo me quisiera detener en específicamente el enfoque de derechos humanos, cuáles son los aportes que hacen al diseño de política pública y al tema de entender a las personas viejas. Primero que nada, permiten incluir dimensiones en torno al envejecimiento y las personas de edad que permanecían antes invisibilizadas. Creemos de alguna manera que esta fotografía actual de Uruguay de amplia cobertura en los sistemas de seguridad social y en el sistema sociosanitario, que históricamente son un logro y son altamente positivos, también no han permitido visibilizar otros aspectos que hacen al tema de envejecimiento y que desde un enfoque de derechos humanos son prioritarios avanzar en eso.
Uno, para nombrar algunos ejemplos que Uruguay transita en estas invisibilidades, algunas las comentó Ernesto, como el tema de género, la feminización del envejecimiento. Muchas veces las mujeres, ni siquiera los discursos más feministas son tomadas en cuenta en la etapa en realidad de la vejez, ya que no forman parte de esa cadena reproductiva ni productiva y las consecuencias que eso conlleva para el envejecimiento. Por otro aspecto, otro de los grupos más invisibilizados, y ahí me sumo a la petición de que es necesario generar sistemas de información, tiene que ver con la población afrodescendiente o con los colectivos étnico-raciales. En esto Uruguay tiene un gran debe, sabemos poco de la población que envejece, que pertenece, por ejemplo, a colectivos migrantes o a la propia población afrodescendiente en Uruguay. ¿Cuáles son las características sociodemográficas, las demandas, las necesidades a nivel de cuidados? Ese es un aspecto sustancial para poder empezar a trabajar. Como tercer ejemplo, también quiero destacar la población en realidad LGTB, de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, viejos y viejas en Uruguay que también han permanecido invisibles. Sí, ahora Ernesto planteaba el tema de lo que hace a la reforma en la protección social conyugal. Bueno, eso también está contemplado para la población que pertenece a colectivos de diversidad sexual, pero también poco sabemos de cómo es ese proceso de envejecimiento, cómo se dan los procesos de masculinidad y de feminidad en este tipo de colectivos. Ahí Uruguay necesita avanzar y es justamente el enfoque de derecho humano el cual nos implica y el cual de alguna manera nos permite tener el escenario propicio para abordar estos colectivos. Como segundo aspecto, el tema del enfoque de derechos humanos introduce en realidad un enfoque totalmente diferente en la relación entre las personas de edad con el Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas ya no van a ser simplemente beneficiarias de un programa o de una intervención estatal, ya no van a ser simplemente usuarios de un servicio, sino que van a ser titular de derecho. Esto implica que van a poder transformar el propio diseño de la política pública, van a poder monitorear, van a poder estar participando de cuáles son los aspectos prioritarios a intervenir y cuáles son los aspectos prioritarios a transformar dentro de la política pública. Este es un aspecto sustancial y es uno de los desafíos que hoy en Uruguay nos está de alguna manera implicando. También Uruguay tiene como tercer aspecto la posibilidad con un enfoque de derechos humanos de romper lo que hace más a las intervenciones o las lógicas sectoriales. En esto que hoy veíamos, la necesidad de ir hacia un espacio de articulación institucional implica poder ver al envejecimiento desde una lógica del Estado común y no desde paradigmas contradictorios. Muchas veces Uruguay tiene como varias instituciones en las que se brindan programas para la población adulta mayor. Esto implica que muchas veces las lógicas históricamente no han estado en acuerdo. Eso desde lo que hace ya el quinquenio anterior se viene transformando los propios procesos de diálogo y de trabajo conjunto, tanto con el Banco de Previsión Social, con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Educación y Cultura. Pero implica desafíos más amplios y poder definir también las lógicas de política pública en conjunto. También el enfoque de derechos humanos nos hace expandir o contribuye a expandir la agenda de política pública. ¿Cuáles son los temas que quedan incluidos y cuáles no? ¿Cómo son las lógicas de distribución presupuestaria? También esto es importante.